que Él nos da felicidad a nuestra vida y a nuestra alma. Y pues hoy vamos a escuchar de la palabra bendita del Señor Jesucristo, del consejo que tiene para cada uno de nosotros en este día. Y les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo número 8. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, con la ayuda del Señor Jesucristo. Y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor Jesucristo con todo el corazón, porque esto es palabra del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Sígame usted con la lectura con su Biblia. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Dios les pague a la reverencia a la palabra del Señor Jesucristo. Siéntense un momento. Y hoy, con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a comenzar una serie de mensajes. Esta serie de mensajes la hemos de denominar En esto pensad. En esto pensad. Esa será la serie de mensajes que estaremos llevando los próximos días con la ayuda del Señor Jesucristo. Y hoy será la introducción a todo esto, y por lo tanto, pues el título del mensaje hoy es En esto pensad. En esto pensad. Miren, hoy con todo lo que está pasando, hay muchas cosas que gobiernan nuestra mente, que gobiernan nuestro corazón, y muchos pensamientos llegan a nosotros. Y cuando estamos sentados en una conversación, o cuando estamos en un momento de soledad, aun cuando estamos mirando las noticias, e inclusive cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nos llegan muchas ideas y pensamientos, y más con lo que acontece hoy en día, y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y nuestra mente se comienza a llenar de muchísimos pensamientos. Y es más, que aún nuestros pensamientos nos llegan a dar temores y ciertas desconfianzas. Y ciertamente, seamos francos cada uno de nosotros, con todo lo que hemos escuchado, con todo lo que ha entrado en nuestra mente, e inclusive con la sintomatología que presenta la enfermedad de la cual hoy se menciona tanto, que es el coronavirus o COVID-19, ¿cuántos de nosotros no en algún momento de repente nos empezamos a toser? ¿Y qué es lo primero que nos llega a nuestra mente? ¿Qué pensamiento gobierna nuestra mente? Creo que ya me pude haber infectado. Y tenemos cualquier malestar, y nuestro pensamiento nos trae a eso, y estamos viviendo en crisis. Aún nuestro pensamiento nos lleva a temer siquiera dar un paso a la calle. Y todo esto nos debe de poner a reflexionar. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué tipos de pensamientos estamos trayendo a nuestra mente? Pues, mire, hay dos tipos de pensamiento. Los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Y uno de los pensamientos que llegan va a depender mucho de nuestra forma en cual actuemos y los cuales vivamos.
Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Filipo, él les escribe con mucho amor, les escribe con mucho cariño, pues fue la primera iglesia que Dios le permite levantar. Esta carta, la carta a los filipenses, refleja un sentimiento que transmite gozo. De hecho, es el tema principal que trae la carta a los filipenses, es el gozo. Los motivos por los cuales escribe Pablo, pues se ven reflejados principalmente en el capítulo 4. Dos motivos. El primero de ellos es agradecerle a la iglesia de los filipenses y agradecerles por todo lo que han hecho por él, por cómo han levantado ofrendas y cómo se han visto ellos tan dadivosos, tan desprendidos del corazón, y les agradecen. Y también el otro motivo por el cual él redacta estas letras es para pedirles que tengan cuidado, para evitar una disensión en la iglesia. Nada grave tal vez, porque no se extiende mucho en esto, pero sí lo menciona. Y es que para todo esto, él refiere algo importantísimo, que en la iglesia debe de haber gozo, que el gozo debe de estar gobernándose ahí. Y miren, tan importante es el gozo, que cuál fue la gran preocupación de David cuando le falló al Señor: vuélveme el gozo de la salud, de la salvación. Y tan importante es esto en la iglesia, que haya gozo, que para poderlo alcanzar, Pablo les dice que es importante dos cosas. Una de ellas, poner el pensamiento en algo que nosotros podemos controlar. Y la otra es no desgastar nuestro pensamiento en algo que jamás vamos a entender. Pablo les expresa en el capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y propone Pablo en esta expresión, miren, escuchen, hay algo con lo cual no vamos a encontrar respuesta, algo que solo Dios pone. La paz que el mundo no da, esa Dios la da, y esa paz es algo que no tiene explicación. Tardaríamos intentándolo y no llegaríamos a una respuesta, porque esa paz sobrepuja todo entendimiento. Y la iglesia debe de sentir eso, que simplemente propios y extraños no podrán explicar. La paz de Dios. Y esa paz sobrepuja todo entendimiento, toda razón, toda lógica, la sobrepuja, llena algo más que todo el pensamiento, algo más que tratar de explicar. Bueno, es que gozamos de paz porque no tenemos lucha, no, sí tenemos luchas, pero esa paz llega en un momento y no podríamos explicarlo. Y Pablo dice, esa paz que sobrepuja todo entendimiento es la que guarda vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Y nos introduce cuando nos dice vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Empieza a preparar algo, la razón. Y nos lleva al versículo que nos ha de llevar a reflexión en estos próximos mensajes. Por lo demás, hermanos, y nos hace una lista. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, lo amable, en todo lo que es verdadero,
si hay virtud alguna, si alguna alabanza. Y nos dice, en esto pensad, haciendo referencia a todo lo anterior. En esto pensad. Si hay algo en lo cual tener nuestra mente ocupada, es en esto. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepuja todo entendimiento y lo demás que resta está en nuestra mente. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, utiliza una palabra. En esto pensar. Pensar. Que en el griego es logizomai. De ahí sale la palabra lógica. Y logizomai significa considerar, reflexionar, juzgar, creer, opinar, calcular, resolver. Y es que los griegos utilizaban esta palabra para el pensamiento analítico y matemático. Ellos tomaron esta palabra inicialmente para referirse al proceso mental, al proceso intelectual que hacía una persona al resolver un problema, una ecuación matemática, al intentar descifrar. Y este mismo pensamiento matemático después lo traslada hacia el pensamiento filosófico. En el propósito meramente de los griegos y de algunos romanos, en el tratar de explicar las cosas y dar una razón, escuche bien, una razón. Logizomai no es un resultado instintivo. El logizomai no es algo que salga de manera instintiva. Como muchas veces luego decimos nosotros, es que lo hice sin pensar. Logizomai no es algo instintivo, algo que puede separar al hombre de los animales. Es esto, esa capacidad de razonar, de logizomai, de pensar. Y esto es lo que nos pide la palabra de Dios, que nosotros razonemos, que pensemos, que hablemos así. Aún Pablo, en la carta a los romanos, ¿qué les dice en el capítulo 12, versículo 1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro racional culto. No está pidiendo que nos entreguemos desmedidamente, sin razonar, y que nada más. ¿Por qué lo haces? Porque así me lo enseñó mi abuelo. ¿Por qué lo haces? Porque así dice el pastor. ¿Por qué lo haces? Porque mi papá sí lo hace. Sino dice que lo hagas con una cuestión racional, que empiece a transmitirse el logizomai, que lo entiendas, que comprendamos no solamente nuestra razón de estar buscando a Dios, sino que pasemos al punto en que comprendamos racionalmente por qué lo hacemos, por qué amamos a Dios, por qué servimos a Dios, por qué oramos a Dios. ¿Por qué leemos las Escrituras? Logizomai no es memorizar. Logizomai no es tener un montón de conocimiento acumulado solamente en la mente. En cierta ocasión, uno de los siervos de Dios, nuestro hermano Jehová Ortiz, nos hacía una reflexión acerca del logizomai. Y él decía, a un loro le podemos enseñar a decir 16.
Y el perico va a aprender a decir 16. Y si en un momento yo le digo, a ver, perico, ¿cuánto es 15 más 1? Él va a decir 16. Y si digo, ¿cuánto es 22 menos 6? Él va a decir 16. Y yo puedo hacer muchos de estos y él siempre va a decir 16. Y el hecho que yo haya hecho estas preguntas, ¿acaso el perico se equivocó? Siempre dio la respuesta correcta, pero él nunca hizo un proceso cognitivo, nunca logizomai. Y eso es lo que llama Dios a la iglesia, que hagamos un pensamiento, que tengamos algo cognitivo, que reflexionemos el porqué de las cosas, que demos razón, como lo decía Pablo, demos razón de nuestra esperanza, demos razón de nuestra fe, pensemos, apliquemos un pensamiento cognitivo a las cosas. Logizomai no es el resultado instintivo, logizomai es un proceso lógico, cognoscitivo, algo completamente racional. Y cuando Pablo les habla a los hermanos que estaban en Filipo, era lo que les estaba diciendo: en esto, logizomai, en esto considérenlo, esto júzguenlo, esto créanlo, esto reflexionenlo, pongan su opinión en esto, resuélvanlo, aún calcúlenlo. Porque Dios no invitó a robots, no invitó a personas programables, invitó a personas a las cuales ha puesto un razonamiento. Por eso Pablo, repito, dice que presentemos vuestro cuerpo a Dios en un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y miren, tan importante es saber en qué estamos pensando, en qué vamos a utilizar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos van a definir qué somos. Nuestro pensamiento, los pensamientos son el alimento del corazón. Es lo que alimenta el corazón. Y Pablo invita a los hermanos en Filipo que estén alimentando su corazón. ¿De qué? De todo lo verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, de buenas virtudes, de alabanza. Esto es lo que Pablo estaba diciendo: alimenten su corazón de eso. Proverbios 4:23, que nos invita: sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Y no podemos exponer a nuestro corazón a cosas que lo dañen. Nosotros alimentamos al corazón con nuestros pensamientos. Y usted no me lo va a negar. Cuando sufrimos algún disgusto o cuando somos testigos de alguna injusticia, ¿de qué se empieza a llenar nuestra mente? ¿De qué pensamientos? Lo estamos pensando y empezamos a reflexionar, empezamos a juzgar, empezamos a considerar, aún a opinar y a tratar de resolver y de calcular la situación. Estamos haciendo un proceso de logizomai. Y cuando vemos todo esto, ¿cuál es el resultado? Llenamos nuestro corazón de enojo, de amargura, de tristeza. Y es importante saber
qué es nuestro pensamiento. Proverbios 23:7 expresa, porque ¿cuál es su pensamiento? Escuche bien, porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él. Si yo tengo pensamientos buenos, ¿qué se puede pensar de mí? Pero si tengo pensamientos malos, ¿qué se puede pensar de mí? Y es que los pensamientos en su alma, tal es que la persona se define por lo que piensa. Y yo les decía hace un momento, los pensamientos generan dos tipos de emociones: las emociones positivas y las emociones negativas. Hoy el mundo se está llenando de ambas, pero lamentablemente la balanza se empieza a inclinar y se ha inclinado hacia el lado de las emociones negativas, porque las emociones positivas están basadas en la fe. Las emociones positivas están basadas en la fe y las emociones negativas están basadas en el miedo, en el temor, en el mal. Ahí están las emociones negativas. Mire, escuche, aún los científicos han logrado descifrar que la salud de una persona depende en el 87% de la condición emocional. El 87% de la condición emocional y solo un 13% de los hábitos alimenticios y de cuidados. Pero el 87% depende de su condición emocional. Si la persona está alegre, no fácilmente se enferma. Pero si la persona está angustiada, está triste, está llena de estrés, sus defensas automáticamente disminuyen. Y esto hablando en un aspecto y desde un rango material, pero desde el aspecto espiritual esto es aún más peligroso. Proverbios 6:14 dice: perversidad hay en su corazón. ¿Está hablando de qué? De que el corazón ha sido alimentado de pensamientos perversos, de pensamientos malos. Y dice: perversidad hay en su corazón. Anda pensando mal en todo tiempo. Anda pensando mal en todo tiempo. Y como piensa mal en todo el tiempo, hay perversidad en su corazón. Y más adelante, en este mismo capítulo, Proverbios 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos corren al mal. Y es aquí donde volvemos a Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Como es nuestros pensamientos, como es lo que estamos poniendo en nuestra mente, así nos define a nosotros como personas. Y es ahí donde Pablo, bajo esta preocupación, les dice: miren, hermanos, en Filipos, que ese gozo no se opaque, que ese gozo del cual Él les habla y les invita una y otra vez. Aún en el capítulo 4, versículo 4 de ahí en Filipenses les dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Y para poder lograr esto, Él les dice: controlen sus pensamientos, controlen ese logisomai, en qué están poniendo su mente, porque con eso están alimentando su corazón. Tengan cuidado. Y les dice: miren, hay cosas que no vamos a entender. Una de ellas es la paz, pero hay cosas que debemos de poner
en el balance del raciocinio. Porque si nuestros pensamientos no son gobernados por lo que es verdadero, por lo honesto, por lo justo, por lo puro, por lo amable, por todo lo que es de buen hombre, por virtud alguna, por alguna alabanza, nuestros pies van a ir presurosos corriendo al mal, porque el corazón maquina malos pensamientos. Y sabe, toda la lista de la cual habla Pablo solamente tiene una sola fuente, y son las emociones positivas, son las emociones basadas en la fe. Y la fe es de Dios, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el origen de todo? Dios. Regresamos al mismo punto. Nuestros pensamientos tienen que estar allí, en Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si en nuestra vida, en nuestra mente, se comienza a ocupar por otras cosas que no es todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, lo que es verdadero, lo que es de buen hombre, que aquello que es amable, lo puro, lo de buena virtud, lo de una buena alabanza? ¿Qué pasa si nuestros pensamientos empiezan a ser dominados por nuestras preocupaciones, por nuestros temores, por nuestros ideales muy personales, por las redes sociales, por el amor a nosotros mismos? Si empieza a verse dominado por el beneficio propio, ¿sabe qué va a pasar? Lo que narró el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 28 al 32. Y como ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, como ellos no les pareció tener a Dios en su mente, en sus pensamientos, escuche bien, Dios los entregó a una mente, no una mente con buenos pensamientos, sino a una mente depravada, para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. Escuche que a Dios aquí es capaz de llevar a aquella mente que no le tiene la noticia, que no llena su mente de los buenos pensamientos. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido, escuche, entendido de alguien que en su momento hizo ese lo que hizo mal, pero después lo sacó de su noticia, después dejó los buenos pensamientos, que habiendo tenido juicio de Dios de los que hacen tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Y este es el gran peligro.
que cuando dejamos de administrar a nuestro corazón los buenos pensamientos, ¿quién entrega nuestra mente a toda aquella lista de perversidades? ¿Quién? Dice que aún Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser entregados a una mente llena de esos pensamientos perversos, llena de malicia, a esa mente depravada? Porque los pensamientos del hombre están llenos de esto, están llenos de depravación. ¿Qué comienza a hacer el hombre cuando está como en momentos como en los que vivimos? Una cuarentena, demasiado tiempo libre. ¿En qué está ocupando su mente el hombre? ¿En qué está ocupando su corazón usted? ¿Acaso nuestra mente se está llenando de las cosas agradables? ¿Acaso nuestra mente se está llenando de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que es de buen hombre? ¿O cuáles han sido nuestros pensamientos durante todos estos días? El Espíritu Santo nos invita el día de hoy a través de su palabra que tengamos un pensamiento, como lo dice la palabra del Señor, que tengamos la mente de Cristo, que enfoquemos nuestra mente hacia un pensamiento verdadero, lógico, pero no sobre las cosas que no convienen, sino sobre todo aquello que debe de edificar verdaderamente nuestro corazón. No dejemos que nos comencemos a definir por lo malo, porque por vuestros frutos os conoceréis. Y si nuestra vida está manifestando esos frutos es porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es Él. Y si en nuestra alma, en nuestra vida, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sabe qué fruto